capítulo 9, empieza así diciendo: acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Acabadas estas cosas, se está refiriendo a todo lo que vimos la semana pasada. Esdras, en el encargo que él tenía llevando lo que se habían ofrendado, oro, plata, todo lo que Esdras había sido encomendado por el rey y por todas las personas para llevar al templo y hacer, por ejemplo, enseñar la ley y todas esas partes que tenía él como encargo. Ahora se va a poner un poco en acción eso. Y también él, ya habiendo entregado, recuerdan que él decía, después de haber llegado y entregado algunas cosas, ellos descansaron por 3 días, decía en los versículos anteriores. Entonces, acabadas estas cosas, apenas habían descansado 3 días, dice: se me acercaron los príncipes diciendo: este pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han apartado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. Esa palabra abominaciones es algo repugnante, es algo asqueroso, es algo que... cuando tenemos esa sensación de tener asco por algo, está refiriéndose de ese tipo de abominaciones, ese tipo de sentimientos que puede producir en el hombre. Como algo podrido que cuando lo probas haces, eso es una abominación. Ese tipo de por ahí podría ser un ejemplo para experimentar ese tipo de emoción. Dice que después da todo un relato de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Entonces vamos a ir viendo distintos aspectos de lo que Esdras está escuchando por medio de estas personas que se le acercan y están dándole testimonio y les están dando una acusación. ¿Qué tipo de acusación es? Dice: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y sus abominaciones. Para empezar, cuando leía todo lo que es Esdras y lo que vamos a ir desarrollando, se me venía a la mente el hermano Charles Leiter, en su libro Justificación y Regeneración, había un segmento donde decía que el pecado es irracional. ¿Qué es irracional? Que es algo absurdo, que es algo ilógico, que no obedece la razón. Es como algo muy loco. El pecado es algo que no podés creer que caigan en esto. Es algo ilógico, es algo irracional, que no entra en la mente, decía Charles Leiter en su libro Justificación y Regeneración. ¿Y por qué me vino esto a la mente? Porque ahora vamos a observar, si hacemos un breve resumen, así rápido, nosotros sabemos que este pueblo, el pueblo de Israel, había sido disciplinado por su pecado, por haber abandonado a Dios, por haber dejado a Dios, por haber inclusive no haber escuchado las advertencias de Dios. El pueblo de Babilonia viene y los esclaviza, destruye todo, deja todo desolado, los lleva a cautiverio durante 70 años. Dios, en su misericordia y para cumplir su promesa, Dios vuelve a llamar a este pueblo a la comunión con Dios, a reconstruir el templo donde figuraba la presencia de Dios. Y este pueblo supuestamente gozaba de la comunión con Dios. Y recuerdan que después de 57 años, si bien no recuerdo, después de que terminó la reconstrucción y entra en acción Esdras, durante ese tiempo, este pueblo que leemos ahora, dice, vuelve otra vez. Nos encontramos con este pueblo ignorando a Dios, ignorando su palabra y haciendo lo que quiere, como si Dios no existiera,
como si pudieran esconderse o burlarse de Dios. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, de Dios nadie puede burlarse, o nadie se burla. O también el salmista en el Salmo 69:5 dice: oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. Este pueblo que estamos leyendo, el pueblo de Esdras, que Esdras llega a este lugar, se goza de ver nuevamente a su pueblo reunido, pero sin embargo los informes llegan para mostrarle en qué condición estaba el pueblo. ¿Por qué digo que este pueblo ignoraba a Dios? ¿Por qué este pueblo no quería seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué digo esto? Yo les pregunto, primero, ¿para quiénes es la acusación? ¿A quiénes estas personas, a quiénes están acusando? Al pueblo de Israel. Específicamente después dice a los sacerdotes, a los levitas. ¿Y cuál es la acusación? Ahí en el versículo 2. Dice en el final del versículo 2, sino que han tomado mujeres y de todo, y termina diciendo el versículo 2, que los gobernantes, que la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer ¿qué? Infidelidad. O sea, todo el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, los gobernantes, habían sido infieles al Señor. Dice ahí, especifica ahí un poco que habían tomado hijos, las hijas habían dado sus propias hijas a los pueblos que Dios les había dicho que no le den. Entonces, debo decirles, hermanos, que estos personajes, tanto los sacerdotes, los levitas, etcétera, conocían la ley de Dios. Ellos sabían lo que debían hacer, pero estaban prefiriendo hacer su voluntad antes que obedecer a Dios. Los levitas, los sacerdotes, conocían la ley de Dios. Los gobernantes sabían la ley de Dios. Cuando ellos llegaron ahí, sabían todo lo que había sucedido. ¿Acaso los levitas no conocían Deuteronomio 7:1 cuando el Señor le decía? Voy a leer Deuteronomio de 7, del 1 al 4. Presten atención lo que Dios les había dicho, y quiero traerles un poco a la memoria para que vean que este pueblo es como decir, se estaba haciendo el loco, se estaba haciendo el que, no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos conocían esta ley. De Deuteronomio 7:1 al 4 dice así: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Ahora escuchen a quiénes, los mismos que está citando Esdras: los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Chuyo Lugares dice todos los feos. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Ellos sabían esto. Y no solamente sabían esta ley, también sabían lo que sus antepasados cómo habían pecado, y que ya habían pasado por esta situación de la misma forma. Y yo quiero traerles otra vez a su mente, ahora voy a leer Jueces, y ustedes van a ver que este pecado que estaba cometiendo, esta infidelidad que estaba cometiendo el pueblo, ya había pasado anteriormente. Jueces 3, del 5 al 7 dice:
Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y las imágenes de acera. Todos estos sabían esta historia, todos estos sabían la ley de Dios, inclusive cuanto más los líderes del pueblo, pero aún así continuaban su camino, como si Dios no viera, como si Dios no existiera. Ellos seguían haciendo, inclusive ellos seguían teniendo el templo ya, y seguían ofreciendo sus sacrificios, seguían haciendo sus fiestas solemnes, pero sin embargo el corazón lo ve el Señor, y entonces ahora va a usar a Esdras para sus propósitos. MacArthur, con respecto a esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, con el cual se encuentra Esdras, dice así, y es algo que me sorprende. Por eso digo que el pecado es tan irracional, es tan ilógico cuando nosotros nos vemos frente a él, es tan inconcebible. Dice MacArthur, con respecto a esta situación: es inconcebible. ¿Qué quiere decir? Es incomprensible, es increíble, ¿sí? Es inconcebible que los judíos descendieran tan rápidamente por el desastroso sendero de la idolatría. Escuchen esto: ni la ira de Dios en el exilio ni la ira de Dios en el exilio a Babilonia, ni la gracia de Dios en el retorno eran suficientes para detenerlos de apartarse otra vez. Ni siquiera lo que habían experimentado, la ira de Dios corrigiendo sus caminos, ni siquiera eso los frenaba. No tenían temor. Ahora, ni siquiera la gracia que Dios había tenido, la oportunidad que Dios les estaba dando de estar otra vez en comunión con Él, ni siquiera la gracia, ni por gratitud se quedaron firmes en su amor por Dios. Ni la gracia, ni la ira los detenía para apartarse otra vez de Dios. Antes de seguir, quiero traer una nota. Vamos a abrir un paréntesis. Por ahí, al ver esto que Dios les decía, no se casen con estas mujeres, no tomen a esas mujeres para casarse con ellas, puede alguno pensar y decir, pero ¿por qué Dios se opone al casamiento? ¿O por qué Dios se opone a que las personas se casen? Dios no está en contra del matrimonio. Inclusive cuando el pueblo de Israel estaba siendo vendido en la esclavitud a los babilonios, Dios por medio de Jeremías le decía esto al pueblo. En Jeremías 29:6 dice así: Él les decía, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. El pueblo no debía disminuir. Le dice, cásense, pero con el pueblo, para que el linaje del Señor no sea mezclado, para que el pecado de las demás naciones no contaminen al pueblo. Él sí quería que se casen, pero conforme al diseño del Señor, conforme a lo que Dios había establecido, y no se está oponiendo al casamiento en sí, sino que ahora vamos a ver, Dios no está en contra del casamiento o del matrimonio, sino que ahí vimos un pasaje donde Él que les pide, no se disminuyan, pueblo de Dios, cásense entre ustedes, tengan hijos, les dice, pero era entre ustedes. Dios está en contra de que su pueblo se haya asociado con los pueblos idólatras, que no hacen la voluntad de Dios, y porque sabía que esos pueblos los arrastrarían a la idolatría, y los matrimonios, escuchen esto, y los matrimonios solamente eran el fruto de esas relaciones, de esa asociación con los otros pueblos. Por eso leíamos nosotros al principio, decía
que no se han apartado, no se han separado. No es específicamente el matrimonio que está ahí acusando, no. Dice que no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, lo que ellos hacían. Es más, los hititas era un pueblo conocido, llegó a ser conocido como el pueblo que tenía 1000 dioses. Entonces no se han apartado de sus abominaciones. Entonces nosotros vamos a ver que lo que Dios está diciendo era que no se debían asociar con esos otros pueblos, porque después de haberse asociado, después de haber estado con ellos, iba a pasar que iban a dar a sus hijos el matrimonio y todo. Y eso ya el Señor les había dicho. Voy a leer Éxodo 34, del 11 al 16. Dice: observa lo que te mando hoy. He aquí yo echo delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto, de no asociarte con ellos, no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Y qué sigue diciendo? No sea que hagas pacto con ellos, con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses, ahí está, cuando cometan infidelidad con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, ¿y qué más? Y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. Que tus hijos y sus hijos, que los hijos del Señor, el pueblo de Israel, por esas asociaciones con los pueblos ajenos a Dios, iban a terminar ¿en qué? En matrimonio. Pero en sí era el fruto de no haber obedecido la raíz, que era no asociarse, no hacer pacto con aquellos pueblos, porque los iban a arrastrar. Entonces debemos saber, hermanos, inclusive los niños, los jóvenes, que cuando el Señor dice no se asocien con estos pueblos, no se asocien, ese no, los no del Señor, un día no me acuerdo si Sugel o Miguel Núñez decía, no son los no del Señor, no son me da la ganaria, como que me da la gana solamente decirles que no. No, los no del Señor es para prevenirnos, es para advertirnos, es para cuidarnos, es para que no rompamos la comunión con Él, de conocerlo a Él. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra no, no es simplemente para arruinarnos la vida, es para cuidarnos la vida. Es para cuidarnos, es para protegernos. Entonces, cuando inclusive nuestros padres, niños, Santi, ustedes, los que están ahí desde atrás, niños, cuando en la palabra de Dios les dice no, inclusive nuestros padres, sus papás, sus mamás, les digan, hijo, no hagas esto, no hagas aquello, es para cuidarlos. Porque nosotros, que somos más grandes, ahora conocemos la palabra del Señor. Y cuando de repente estamos haciendo algo que no está bien, nosotros como grandes sabemos que no debemos hacerlo. Pero muchas veces también lo hacemos. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos también que los no del Señor es para cuidarlos. Pero nosotros primero debemos entender que los no del Señor es para cuidarnos también. Y si nosotros entendemos esto, vamos a poder decirle a nuestros hijos, no, porque es por amor, para cuidarte, para preservarte, para que no caigamos en lo que este pueblo estaba cayendo. Entonces, cerramos paréntesis. El Señor no estaba en contra de esto, sino del haberse asociado con estos pueblos, y eso terminaba en esos matrimonios mixtos entre el pueblo de Dios y otros pueblos. Volvamos, cerramos paréntesis entonces. Entonces este pueblo sabía lo que estaba haciendo. Estaba pecando contra su Dios. Y Esdras, recién llegado,
será el instrumento de Dios para hacerle ver su pecado y llevarlos al arrepentimiento. Sigamos leyendo, versículo 3. Ahora vamos a ver, primero vimos la acusación del cual este pueblo estaba en pecado, lo acusan, les muestra cuál era el pecado en que este pueblo estaba incurriendo, sus líderes. Ahora vamos a ver la convicción de que ese relato que Esdras estaba escuchando, miren lo que genera en el corazón. Esdras 9:3. Y cuando oí de este asunto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Atónito significa pasmado, como espantado, asombrado, sorprendido por lo que estaba escuchando. Me senté ahí atónito, asombrado, sorprendido de lo que él estaba escuchando. Pero él dice que rasgó sus vestiduras. Él rasgó, arrancó pelo de su cabello y de su barba. Esta expresión externa en la antigüedad era una expresión de un espíritu dolido, un espíritu quebrantado. Era señal de humillación. Lo que él estaba expresando de esa forma era algo que en su corazón se lamentaba, se humillaba y se sorprendía de tal forma que se rasgaba externamente, haciendo ver lo que en su interior, su humillación, ese perturbado, ese espíritu dolido expresaba. Era una expresión de tristeza por el pecado. Ahora piensen en esto. El gozo que al principio sentía Esdras al llegar a su tierra y ver a los suyos se desvaneció. Este Esdras llega al lugar y mira que cómo Dios había tenido favor con ellos. Ve el templo ya reconstruido, se gozaba y les dice: acá traigo lo que el Señor me envió, esto es para ustedes. En ese gozo, en ese wow, Señor, tú estás haciendo. Él veía la mano de Dios en todo. Ahora de repente esa felicidad, ese gozo que sentía al principio, ya no está. El pecado hace eso. El pecado distorsiona el gozo. El pecado quita el gozo, y así Esdras lo estaba experimentando. Versículo 9. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado otra vez atónito hasta la ofrenda de la tarde. Ahí podemos ver que entre medio de todo el pecado, de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, habían algunos que temían a Dios y a las consecuencias del pecado, pues su infidelidad hacía que Dios se airara. Entonces este pequeño grupo, junto a Esdras, temían grandemente el juicio de Dios, que el juicio de Dios viniera otra vez sobre ellos. Por eso dice que estos que temían ante las palabras de Dios, entonces en su urgencia vienen e informan a Esdras esto y se duelen. Y sigue diciendo el versículo 5, pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y ahora vamos a ver la confesión de pecado. Versículo 9. Y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro ante ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Él empieza a orar a Dios de esta forma, pero estemos atentos a esta oración de Esdras. Esdras no había desobedecido como el pueblo lo estaba haciendo, como esos líderes lo estaban haciendo. Pero él está usando los pronombres en plural. Y escuchen, estemos atentos, ya hemos leído varios, pero vamos a seguir leyendo. Él empieza a usar nos, nosotros, nuestros. Él se está identificando con el pueblo porque es parte de ellos.
Él no está buscando culpables, Él no está buscando a ver quiénes son los que están haciendo esto, sino que Él, en su intención, es que el pueblo pueda meditar por medio de su oración y poder llevarlos al conocimiento de su pecado y así también llevarlos al arrepentimiento. Entonces Él está orando haciéndose parte del pueblo, y de esa misma oración también podemos encontrar esa misma similitud en Daniel, en los versículos, en el capítulo 9 del 1 al 20. No lo vamos a leer todo, pero yo voy a leer solamente uno del capítulo. Voy a leer solamente versículos 4 y 5. 9, 4, 5 dice así: y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora escuchen: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. La misma forma, él haciéndose parte de los pecados del pueblo. También Nehemías, en el capítulo 1, del 4 al 11, vemos ese mismo tipo de oración. Eso es tarea para sus casas, no lo vamos a leer porque si no, no voy a llegar. Entonces tienen para tarea en sus casas poder leer conforme a la oración de Esdras, capítulo 9 de Daniel, del versículo 1 al 20, y también Nehemías, capítulo 1 del 4 al 11. Y vamos a ver que estos tres personajes oran a Dios por el pecado del pueblo y haciéndose parte de ellos. Sigamos entonces prestando atención a los pronombres, haciéndose él parte de esto. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres, desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nosotros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra, de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Sigue diciendo: pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, Él está repasando todo lo que Dios había hecho con este pueblo, trayéndolos de la esclavitud. Y ahora en el versículo 10 dice así: y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto, de todo lo que hemos visto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo. Ahí está, va a traer a memoria, ellos ya sabían, pero ahora les va a volver a decir lo que estaban haciendo. Por medio de esa oración les va a volver a decir esto: que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que han llenado de un extremo a otro, y con su impureza. Ahora pues, sigue recordándoles ese mandamiento: no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios,
no nos has pagado menos de lo que de nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. Él hace recuento de lo que Dios les había ordenado, y él sigue diciendo: nosotros hemos sido librados, tú has tenido un remanente que ha escapado y que nos ha dado un lugar donde podamos morar con él, pero ahora, dice él, hemos quebrantado, en el 14, hemos quebrantado de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. Él pregunta: ¿vamos a hacer eso otra vez? ¿Vamos a seguir insistiendo en nuestro pecado? Y con razón sigue preguntando Esdras: ¿no te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Pues Esdras sabía los mandamientos del Señor y las consecuencias también de la desobediencia a sus mandamientos. Entonces él termina diciendo en el versículo 15: oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Él estaba consciente de algo. El Señor podía haber venido con ira ahí, pero él está viendo que si todavía estaban de pie, es porque el Señor todavía estaba dándoles misericordia. Todavía está el remanente, porque si no, de otra forma no estaríamos aquí. Entonces él quiere de alguna manera animar al pueblo que vea lo que está haciendo, porque si ustedes notaron, Esdras en ningún momento dice: perdona a tu pueblo. No pide perdón. ¿Por qué? Porque el pueblo debía reconocer su pecado. Esdras ya lo había reconocido. Ahora él empieza a orar de una forma pública, por eso dice que él había esperado hasta la hora de la tarde, donde era el horario de los sacrificios, donde era el horario a la hora de la tarde, donde se presentaban las ofrendas y los sacrificios. Entonces él está orando ahí, y ellos acostumbraban en esa tarde a hacer oraciones públicas y confesiones de pecado. Entonces Esdras está orando, pero de una forma sincera, por el dolor del pecado que él sentía por el pueblo. Pero fíjense que en ningún momento dice: perdona a tu pueblo. Él está intencionalmente orando para que el pueblo reconozca su pecado, para que el pueblo pueda ver su pecado, para que ellos puedan ver que Dios no puede ser burlado, y que todas las cosas que ellos estaban haciendo pensando por ahí que Dios no se iba a dar cuenta. Entonces él dice: que todavía seguiremos pecando otra vez de la misma forma, emparentándonos otra vez con estos pueblos que nos hacen desviarnos. Entonces Esdras intencionalmente está orando, porque su intención era poder llevar al pueblo al arrepentimiento. Y les aseguro que es la intención, porque el próximo domingo nosotros vamos a ver cómo esta oración de Esdras repercute en los que estaban ahí, los que estaban presentes, porque en esa hora venían todos a hacer las ofrendas, a hacer los sacrificios a la hora de la tarde, porque era costumbre del pueblo de Israel. Entonces el pueblo escucha la oración de Esdras. Entonces Esdras sabía que había que poner un freno. Había que frenar, porque si eso continuaba, terminaría contaminando a todo el pueblo, y la ira de Dios iba a volver a venir contra el pueblo, como ya había pasado años antes. Entonces, el próximo domingo continuaremos con lo que sigue, ¿sí? Así que no falten. Vamos a ver qué es lo que pasa
¿Cómo reaccionarán los sacerdotes, los levitas, los príncipes, el pueblo al oír la oración de este Esdras? Así que no se lo pierdan. Vamos a ver cómo reaccionan al escuchar la oración de Esdras. Bueno, para concluir, estoy rejugando. ¿Qué aprendemos de este relato que vimos recién? Bueno, podemos aprender varias cosas, pero yo voy a traer simplemente 4 aplicaciones para que cada uno de nosotros pueda reflexionar. Primera aplicación. Al leer todos estos relatos que Dios mueve circunstancias, mueve personas para mostrarles al pueblo su pecado, debemos entender cada uno de nosotros que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo antes, hoy y siempre. Entonces debemos también entender que Dios no puede ser burlado. Dios, chicos, niños, y esto hemos hablado con nuestros hijos también, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Hasta lo que estamos pensando. A veces nosotros pensamos que, bueno, los hermanos no me ven, pero Dios sí. A veces nosotros podemos pensar, bueno, papá no está viendo lo que estoy viendo ahora, o mamá no está viendo lo que estoy viendo ahora, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Dios sí sabe lo que hacemos a escondidas. Cuando no estamos con papá y mamá y estamos hablando o escuchando lo que pensamos que nuestros papás no se van a enterar nunca, Dios lo está viendo. Grandes hermanos, muchas veces, como este pueblo, podemos querer ignorar la palabra de Dios y decir, bueno, esto va a pasar. Inclusive, un hermano decía que a veces a nosotros mismos nos cuesta reconocer nuestro pecado delante de los hombres y nos da vergüenza decirlo, pero sin embargo ya Dios lo vio. Entonces este hermano decía, ¿por qué te avergüenza decir a tus hermanos que has pecado de esta forma si ya el Señor ya lo vio? ¿Por qué tenemos más temor a los hombres que a Dios? No, mejor no voy porque hoy estoy, pero ya el Señor lo vio. El Señor ya vio nuestro pecado. Entonces debemos entender esto, que Dios no puede ser burlado. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, hasta inclusive todos los pensamientos que se nos cruzan en nuestra mente, y que todo pecado saldrá a la luz. Todo pecado saldrá a la luz. No hay nada que Dios pueda dejar escondido. Todo pecado saldrá a la luz. Voy a traer 2 ejemplos, pero no lo voy a leer por razones de tiempo. Segunda de Samuel 12, del 1 al 14, es el relato cuando el rey David había cometido pecado con una mujer. Y para cubrir su pecado, mandó a matar al marido de esa mujer. No sé qué se le cruzó en la cabeza a David. Pensaba que, bueno, nadie se enteró. Nadie se enteró de lo que pasó. Solamente él pensó todo eso, lo ejecutó y que nadie sabía esto. Pero ¿qué hace el Señor? Él envía al profeta Natán y por medio del profeta Natán le dice esto, dándole un ejemplo. Esto ustedes lo saben, yo lo estoy citando solamente como para que tengan en cuenta que Dios va a sacar todo a la luz, y después de haberle dado el ejemplo, en el versículo 9 de segunda de Samuel 12 dice así: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Otros pasajes ustedes saben que dice que solamente contra Dios pecamos, solo contra Dios. Entonces David había pecado delante de los ojos del Señor, y él lo sabía, y él envía a Natán a confrontarle su pecado, hacerle ver que Dios no puede ser burlado. En Hechos, Ananías y Zafira también conocen ese relato. Cuando ellos planean, este matrimonio planea cierta cosa, ellos lo ejecutan, y de repente cuando van con Pedro, ¿qué pasa? No voy a leer el relato otra vez, ustedes más o menos entienden la idea. Está en Hechos 5 del 1 al 11, y en el versículo 4 dice así:
¿por qué concebisteis este asunto en tu corazón? Él sabía lo que estaban pensando, lo que habían planificado. Y dice así: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y Él va a sacar todo pecado nuestro, todo lo que nosotros estemos pensando que no va en contra de la voluntad del Señor, y va a hacer que nosotros lo podamos ver por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por cualquier medio que el Señor use para mostrarnos realmente que estamos pecando contra Dios. Segundo aspecto que podemos aprender es que el pecado nos aleja de Dios, nos vuelve insensibles a las cosas de Dios, nos quita el gozo y nos llena de vergüenza. Y en este caso particular, el que vimos, que es el pecado de idolatría. Hay muchas cosas que podemos decir con respecto a la idolatría, pero por razones de tiempo quiero decirles que la idolatría es que nosotros busquemos en el mundo, mejor dicho, me refiero que nosotros buscamos fuera de la esfera de Dios, fuera del consejo de Dios, algo para uno mismo, como paz, felicidad, seguridad, etc., como hacía este pueblo. Cuando nosotros nos asociamos con los incrédulos para encontrar lo que solo Dios puede darnos, llámese cualquier cosa que no sea Dios. El Señor está en contra de la idolatría, pero la idolatría no es solamente ir y tener un ídolo, una imagen, sino de la idolatría es considerado que nosotros cambiemos a Dios por otra cosa. Cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que sea. Inclusive podemos asociarnos con los incrédulos para nosotros sentir seguridad, satisfacción, lo que sea. Y nosotros podemos estar buscando fuera de Dios algo para nosotros. Por eso en Colosenses 3:5 dice así: por tanto, habiendo dicho varias cosas antes de la obra del Señor, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la ¿qué? Fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Ves que no es solamente una imagen y venerar la imagen, sino que la idolatría son los malos deseos, las pasiones, las impurezas, las avaricias, porque en eso estamos buscando algo. En eso estamos buscando algo que solamente Dios puede darnos. También el pecado puede ser atractivo porque promete satisfacer tu necesidad, pero esa satisfacción solamente es pasajera y te esclaviza y te destruye. Eso es la idolatría. Buscar en algo, hay muchas cosas que se pueden decir, días y días podemos tener lecciones de idolatría, pero para entender el corazón de la idolatría es que posiblemente nosotros estemos buscando algo fuera de Dios. Este pueblo una y otra vez cayó en lo mismo, una y otra vez. Evidentemente, esa promesa de satisfacción momentánea o instantánea es llamativa. Te promete eso. Vení, vas a lograr esto, vas a hacer aquello, vas a sentir cosas, muchas cosas. Pero debemos saber que eso es pasajero y te esclaviza y te destruye. Esa satisfacción es pasajera. Entonces, también debemos aprender y meditar en esto. En nuestro cotidiano vivir, ¿qué tan emparentados podemos nosotros estar con los incrédulos y con los conceptos de este mundo, las filosofías? Muchas veces nosotros podemos estar aceptando lo que el mundo acepta, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aprendamos de este pueblo para no caer en lo mismo, pues para eso Dios lo dejó escrito, para que nosotros entendamos que no podemos emparentarnos. ¿Qué quiere decir hacer sociedad, hacer
a tener comunión con los que no creen en Dios. Y a veces inclusive podemos caer en la tentación de pedir consejo muchas veces a ellos o a sus filosofías. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos? A ver, vamos a preguntar a la filosofía a ver qué dice, cómo tenemos que criar a nuestros hijos. No, es Dios. Muchas veces estamos agarrados con los conceptos que teníamos antes. A veces no nos podemos deshacer de nuestros ídolos. No me acuerdo si es, ustedes me van a ayudar, si es la esposa de Abraham o la esposa de Jacob o de Isaac. Alguno de ellos que cuando se va de su parentela lleva escondido los ídolos de sus padres. A veces estamos nosotros arrastrando las cosas que teníamos antes. ¿Por qué? Porque así se sentía segura. Entonces debemos despojarnos de todo eso y nosotros vamos a ver la próxima semana cómo ellos van a despojarse de lo que los había llevado a caer. Entonces debemos pensar cuál es la cosmovisión que tiene de la vida la gente y cuánto nosotros estamos haciendo lo que ellos hacen y cuánto nosotros rechazamos a Dios. Nuestros jóvenes, como les decía, a ver, yo les aseguro, y esto lo voy a hablar en particular a los jóvenes y a los niños. Nosotros, a veces, cuando vemos a las jovencitas, a los jovencitos, haciendo lo que quieren, agarrando en el supermercado lo que quieren y sus papás comprando, viendo lo que hacen y ver, yo quiero esto, bueno, está bien, te lo compro. Vemos eso y muchas veces posiblemente nos preguntamos esto: papá, ¿por qué ellos hacen lo que quieren y nosotros no? ¿Por qué ellos hablan dicen malas palabras y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden tener novios, novias y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden tener celulares de último modelo y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden hacer esto? ¿Por qué ellos pueden salir? ¿Por qué ellos pueden hacer esto y nosotros no? Entonces, como padres, nosotros debemos explicarles, y después voy a dar un relato con respecto a eso también. Pero muchas veces nosotros queremos copiar lo que ellos hacen, porque parece divertido, parece atractivo lo que ellos hacen. Uy, mirá, no están con sus papás y mirá cómo se comportan. Ja, ja, ja. Es re divertido estar con ellos, así parece, pero su fin no es bueno. Entonces debemos saber nosotros que si bien emparentarnos, el conocer que ellos hacen esto, hacer aquello, parece atractivo, este pueblo se emparentaba con ellos porque seguramente había un atractivo, no porque sea horrible. Nadie se va a querer asociar con algo horrible. Seguramente les prometía cosas y ellos se asociaban con ellos. Y nosotros posiblemente podamos caer en lo mismo. Entonces deben estar atentos cuando sus papás les dicen: tengan cuidado. Tengan cuidado. A ver, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo nosotros podemos pasar en una tablet, en un celular, o hablando con nuestros amigos y en la palabra de Dios? ¿Qué pasaría en ustedes? Y también esto le he dado como ejemplo con mis hijos. ¿Qué pasaría si papá y mamá vienen con un regalo, una caja así? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Por ahí pudieran querer un celular, un juguete, algo que los... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un regalo. Y abren la caja, ansiosos de ver el regalo. Y resulta que el regalo es una Biblia. ¿Era esto? ¿Qué esperaban? Este es el mejor regalo que pueden tener. Pero se dan cuenta que nosotros esperamos otra cosa. Un celular. El último modelo. Táctil. Grande. ¿Qué esperamos nosotros? Juguetes. Cars. Podemos esperar. Un juguete de Cars. A las nenas no sé qué les gusta. Frutillita. Los ponis. No sé qué les fue. Yo me acuerdo. Ya pasó de moda frutillita. Pero esperamos ese tipo de regalos, lo que el mundo espera.
No está mal que les regalen, no estoy diciendo que esté mal que les regalen, pero el corazón de nuestros hijos, el corazón nuestro muchas veces es solamente estar esperando lo que el mundo espera, querer agarrar lo que el mundo agarra, estar con necesito esto, necesito aquello, y no valorar lo que tiene. No valorar lo que tiene. Y a veces accedemos a los caprichos de nuestros hijos, porque ellos de la misma forma van a decir, yo quiero esto, dame esto, dame aquello. Bueno, está bien, te lo voy a comprar. No, no lo hagan, no lo hagan. Si quieren comprarle, cómprenle, pero no por medio de la actitud de la cual el mundo logra todo lo que quiere, teniendo esos caprichos por querer lo que quieren y tener lo que sea. Ellos se disponen a agarrar y tener lo que quieren y buscan de esa forma lograr satisfacer su necesidad. Pero después esa necesidad lo saben. Los niños pueden ponerse caprichosos por un juguete. Lo tienen un rato y después cuando ven otro juguete, tiran simplemente fue pasajero. Pero Dios, a nosotros los grandes y a nosotros los niños, nos promete, bueno, a ustedes niños, jóvenes, les promete algo que no va a dejar de saciar sus vidas, que es Dios. Entonces, estas cosas dice que les han sucedido a este pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros los tomemos como ejemplo. En 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Aprendamos, hermanos, aprendamos, no seamos como estos pueblos, y muchas veces seguramente se encuentran en esa misma situación, pero no sigamos haciéndolo. No sigamos insistiendo en nuestro pecado. No sigamos haciéndolo. Última aplicación. También aprendemos que para el perdón de pecados debe haber arrepentimiento. Y esto incluye un dolor por el pecado, una confesión de pecado y un alejamiento o un abandono de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay reconciliación. Y sin reconciliación no hay salvación. Y también debo decirles algo antes que me olvide. Esdras esperó a la hora de la ofrenda, donde presentaban sacrificios por los pecados. Por lo tanto, si bien nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, si bien nosotros podemos sentir dolor por nuestros pecados, pero la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Alguien debe pagar por esto. Y para nosotros, los que estamos ya en Cristo, el sacrificio está ahí. Ya Cristo se sacrificó. Ahora nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque ya el sacrificio está hecho. Y también para los que no han puesto todavía su confianza en Cristo, también ese mismo sacrificio es para ustedes. Ese sacrificio, el que ustedes muchas veces por no quererlo o por no aceptarlo o por simplemente estar esperando a hacer locuras, rechazamos ese sacrificio. Pero no esperen más, no rechacen más ese sacrificio, porque ese sacrificio es para todos. Tanto para el creyente, para que pueda seguir perseverando en su fe, porque el Señor se sacrificó una vez para siempre. Entonces es el mismo sacrificio para los que todavía no han creído en Cristo. Ese Cristo es el sacrificio de Dios por nuestros pecados, por la propiciación de nuestros pecados. Ese Cristo es el que cargó nuestros pecados. Ese Cristo es el que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, no rechacen más a Cristo. No rechacen más a Él. No lo hagan más. Él murió para rescatarte y darte vida eterna con Él y estar con Él. Este pueblo estaba en pecado y posiblemente nosotros nos encontramos en esa misma condición, ya sea en distintos niveles. Cada uno sabe en qué situación está en esta mañana. Pero el Señor promete restauración. El Señor promete, pero nosotros debemos entender que hemos pecado contra Dios, dolernos por nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y abandonar nuestro pecado. Y el Señor promete que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esto no es algo común. Tómenlo, no, crean. Es así. Crean, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él ya tomó
nuestro lugar. Y ahora, por último, para terminar, así como hemos venido diciendo que el pecado puede ser atractivo, las cosas que nos presenta la sociedad del mundo puede ser atractivo, quiero terminar con este relato. Voy a leer en dos versiones. Voy a leer el Salmo 73. Porque tanto los grandes como los niños podemos ser atraídos por las cosas que están sucediendo allá, por los deleites que esas personas pueden tener. Pero quiero traerles este relato para que nosotros podamos entender cuál es el fin de todas las cosas. Y debemos saber esto, hermanos. Salmo 73, voy a leer un fragmento en el lenguaje actual como para poder entender palabras que por ahí son difíciles, y después voy a leer en la Reina Valera un fragmento también. Voy a leer el Salmo 73. Dice: Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresaban los orgullosos y los malvados. ¿Qué es la envidia? Desear lo que el otro tiene. Es ver cómo ellos, entonces, yo también quisiera tener esto. O yo también quisiera hacer esto, lo que ellos hacen. Me llené de envidia al ver cómo progresaban los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos. No sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente. De todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe, ni llegará a saberlo. ¿Se dan cuenta? Ahí está otra vez. No, piensan que Dios no lo va a saber, no va a llegar a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a todas horas. En cuanto amanece, me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios, y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo, tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Si nosotros envidiamos el mundo, debemos también saber que el fin de ellos es lo que vamos a tener. Si nosotros queremos hacer lo que el mundo hace, si nosotros queremos vivir como el mundo vive, debemos saber que el fin de ellos también va a ser el nuestro. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Con qué nosotros podemos completar esa ansiedad? ¿Con qué nosotros podemos llenar ese vacío que está ahí, que es Dios? ¿Con qué nosotros podemos completar el rompecabezas de nuestra vida? Con Dios. Entonces Él lo va a completar todo, porque Él sigue diciendo, Salmo 73, 25 sigue diciendo así:
Él se pregunta entonces, después de haber examinado todo, sus envidias y todo lo que él estaba viendo y el fin de todo, entonces él ahora entra en razón y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ese es el fin de aquel que dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿A quién tenemos en el cielo sino a Dios? Fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. ¿Es ese nuestro corazón? ¿Es realmente es realmente nuestro corazón que desea solamente a Dios y nada más en esta tierra? Y si no es así, y si todavía hay algo más que estoy buscando, entonces hasta ahí podemos inclusive examinar nuestro corazón. Si realmente no deseas nada en la tierra, ¿por qué no puedes entregarte a Dios? ¿Por qué no puedes vivir para Dios? Entonces debemos pedirle al Señor que nos escudriñe, que podamos ver qué cosas están en nuestro camino que hace que nosotros no deseemos solamente a Dios. Porque el salmista dice, después de haber examinado todo lo que estaba pasando, envidié esto, está confesando, yo envidié lo que estaba pasando, pero cuando vi el fin de ellos, dije, ¿qué estoy haciendo? Fui un necio al pensar de esta forma, pero ahora entiendo que solamente tengo a Dios. Y fuera de Él no quiero más nada. Yo ya no quiero más nada, solamente a Dios deseo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora mi roca, en la roca de mi corazón, mi porción es Dios. ¿Por hoy domingo, y después cuando vayamos afuera ya no. No, dice para siempre. Es mi porción para siempre. Pero en cuanto a mí, iglesia, que esta sea nuestra oración, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar sus obras.